Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a trabajar hoy el tema de lo que son las clases internas. Continuando con las relaciones entre clases en la programación orientada a objetos, este tipo de clases internas son un mecanismo que le permite implementar ciertos niveles de seguridad a la programación o a la creación de clases, ya que, como su propio nombre lo indica, una clase interna o también llamada clase anidada es una clase que se encuentra dentro o interna dentro de otra clase. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan este tipo de clases, los diferentes tipos que existen y cuáles son las ventajas de tener este tipo de programación o este tipo de elementos. Digamos que al nivel en el que estamos ahora mismo no se le va a ver un muy buen manejo, pero créanme que cuando comiencen a trabajar con interfaces gráficas, el uso de clases internas se les va a hacer bastante necesario y bastante práctico para la hora de trabajar, por ejemplo, con el manejo de eventos, de lo que sucede cuando hago un clic con un ratón en un botón o cuando presiono la tecla Enter y cosas por el estilo. Entonces ahí se usa muchísimo este tipo de clases y se les va a facilitar mucho más entender ese manejo de interfaces gráficas en la programación orientada a objetos, porque no es exclusivo de Java, sino de cualquier lenguaje orientado a objetos que maneje parte del manejo gráfico, pues como lo manejan estos lenguajes, como Java o como .NET. Entonces, como su nombre lo indica, una clase interna es una clase que se encuentra dentro de otra clase. ¿Saben? Entonces, simplemente es que como parte de los elementos, una propiedad más, por ejemplo, de la clase, está incluida una clase definida dentro de esa misma clase. No es, por ejemplo, como hago yo con la clase string, donde yo creo un objeto de tipo string, no, sino que dentro de la clase creo otro método, otro elemento de tipo class dentro de la codificación. Entonces, se comenzaron a introducir en Java a partir de la versión 1.1, pero como les dije, esto no es exclusivo de Java, esto es de muchos lenguajes de programación soportan este manejo de clases internas. Y normalmente se crea cuando necesito crear una relación estrecha entre dos clases y necesito, por ejemplo, manejar mecanismos como seguridad debido al hecho de que no quiero que se maneje o que se sepa internamente de la existencia de esta clase. ¿Listo? Entonces, estos mecanismos de seguridad, por ejemplo, tienen las particularidades de poder definir elementos o clases de tipo privadas. No se puede utilizar el modificador de acceso private dentro de una clase. Las clases por lo general solamente permiten el modificador public, que es el que hemos trabajado hasta ahora, y el modificador por defecto, llamado el modificador default. Es el modificador que se aplica cuando no existe o no se define un modificador. O sea, tú no pones public class, sino pones simplemente class. Entonces, cuando tú nada más pones class sin usar la palabra public, estás indicando que esa es una clase por defecto y que deberá adquirir las características de quienes podrán acceder a ella de manera particular según los valores específicos del modificador de acceso. Ahora, una clase interna puede ser privada. Se le puede colocar el private class para que solamente sea accesible desde dentro de la clase. Recuerden que no tiene sentido manejar el modificador private en una clase. Eso implicaría que la clase está completamente aislada. Pero como esta vez la clase está dentro de otra, tenemos la particularidad de que puede ser privada y ser manipulada solamente por la clase que la contiene. A la clase que está dentro de otra se le llama clase anidada o clase interna. Y a la clase que contiene a esa clase interna se le llama clase externa. Cuando tú compilas este tipo de clases en Java, vas a ver que te aparece la clase normal externa.class y te va a crear otro archivo aparte asociado a la clase interna, que le va a poner por nombre clase externa, signo pesos, clase interna.class. Vas a ver esos archivos ahí. Ya con eso, pues tienes una idea de que si aquí hay una clase interna, obviamente no conoces su estructura, no conoces sus características, pero sabes que está ahí.
Cuando ya creas el ejecutable, el software, el punto .jar o el punto .exe, como lo vayas a crear, que te genere el código que se va a ejecutar, pues ya tú no vas a ver nada de esto. Razones para crear clases internas. ¿Cuáles pueden ser esas necesidades particulares? Acceder a campos privados de una clase dentro de otra, porque se necesita por alguna razón, alguna circunstancia. Ocultar una clase a otra que pertenezca al mismo paquete, ¿sí? Porque no quiero que se pueda acceder a esas características particulares de la clase. Solamente se deberá poder acceder desde la clase que la contiene. Crear clases anónimas, o sea, clases que no tienen un nombre definido, sino que se crean en el momento que se necesitan y luego son eliminadas. Normalmente se utiliza para gestionar eventos a través de programación con interfaces gráficas o para hacer retrollamadas, o sea, funciones que llaman a otras funciones internamente dentro de su propia estructura. O sea, que como parámetro de la función se recibe otra función adicional. Entonces se hace una llamada, luego una llamada interna y esa llamada después se devolverá. También se les llama callbacks, ¿sí? De llamada hacia atrás. Y cuando solo una clase debe acceder a las propiedades de otra clase. ¿Ven? O sea, a las propiedades. Recuerden que las propiedades son privadas. Entonces, hay diferentes tipos de clases internas, señores. Existen lo que son las clases internas estáticas y las clases internas no estáticas. El concepto de elemento estático todavía no lo hemos definido. Ya lo han usado, pero no se ha definido todavía. Ustedes se dan cuenta que el método main tiene la palabra static. ¿Esto qué indica? En Java como tal, las clases normales no pueden ser estáticas. O sea, no existe el concepto de clase estática en Java. Sí existe el concepto de clase interna estática, es así, pero externamente no existe una clase estática, como si existe, por ejemplo, en la plataforma de C# de Microsoft. O sea, ahí sí puedes programar una clase estática. Pero en Java pueden existir métodos y propiedades estáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que un elemento sea estático. Sencillo, que para usar ese elemento no necesitas instanciar la clase, o sea, crear un objeto de esa clase. No poner un cliente C igual a new cliente, eso no lo tendrías que hacer, sino que lo usarías directamente. Un ejemplo de esto es cuando ustedes utilizaban la librería math, ¿sí? Para ejecutar operaciones matemáticas, pues seno, coseno, valor de pi. Ustedes simplemente cuando querían ejecutar el cálculo de una tangente, por ejemplo, de un valor X, ustedes llamaban math.tan, entre paréntesis ponían el valor. No tenían que hacer, por ejemplo, con la clase scan, como hacer con la clase scanner, que tenían que crear un objeto. Scanner sc igual a new scanner system.in y después decías sc.next para llamar al método que capturaba una palabra del teclado. En ese caso, tú no podías decir scanner.next porque el método next no era estático. Cosa que sí es en los métodos de la clase math. Más adelante vamos a profundizar en cuanto al manejo de elementos estáticos. Pero por ahora tengan claro que un elemento estático es aquel que no tiene por qué ser instanciado para poderlo utilizar. Sí lo puedo instanciar. Y recuerden que la palabra instanciar quiere decir construir un objeto con base en una clase. O sea, la clase objeto igual a new clase o crear, por lo menos crear el objeto, ya sea nuevo o basado en otro objeto, como sea, pero crear un objeto. Eso es instanciar. Entonces, una clase estática o en el caso de Java, los métodos de una clase estática no tienen por qué ser instanciados. Pueden serlo si queremos, pero no es obligatorio. La clase math, como se usa muchísimo y tiene todos sus métodos estáticos, pues tú puedes llamarlo directamente. Entonces, simplemente math.pi te captura enseguida el valor de la constante pi. Entonces, en las clases internas en Java pueden ser estáticas. El método main es estático. Y les apuesto que cuando ustedes están viendo programación 1 o programación 2, que comenzaron a programar en Java, todo estaba dentro del método main. Y cuando comenzaron a ver procedimientos y funciones al final de programación 2,
esos procedimientos y esas funciones tenían que tener la palabra static también definida para poderlos utilizar directamente sin tener que crear un objeto. Entonces, como les digo, eso lo profundizamos mejor en la próxima clase, pero vamos a tocarlo un poco acá para el manejo de estas clases internas. A su vez, las clases que no son estáticas pueden ser clases internas miembro, clases internas de método o clases internas anónimas. Entonces, veamos cada una de estas clases. La clase interna estática es sencillo. Es aquella que se le coloca la palabra reservada static dentro de la creación de la clase. Entonces, se declara igual que una clase normal, pero se le coloca la palabra static. Recuerden, no aplica para clases externas. Las clases externas no pueden ser estáticas, por lo menos no en Java. Entonces, para acceder a métodos y propiedades de la clase externa directamente, o sea, que la clase interna pueda manejar elementos de la clase que la contiene, pues estos elementos deberán ser estáticos, si los quiero manejar directamente. Si no, ¿qué me toca? Me toca crear un objeto de esa clase externa. Esto incluye también métodos y propiedades que sean privadas. Ajá, como estamos dentro de la misma clase, podemos acceder a ellos. Entonces, en el caso de las propiedades o los métodos que no sean estáticos, como dije, para poder acceder a ellos hay que instanciar la clase. O sea, hay que crear un objeto. ¿Y cómo se crea un objeto de una clase aquí? De una clase interna. Pues clase externa punto clase interna, para llamar precisamente a la clase interna, le damos el nombre específico que le vamos a dar a esa clase igual a el constructor new clase externa punto clase interna. ¿Listo? Simplemente agregamos en la separación clase interna clase externa con el punto de indicación. O sea que no se cambió nada de la estructura, simplemente es que ahora tenemos una clase dentro de otra. Aquí tenemos este ejemplo. Tenemos public class externa, que sería la clase que está por fuera. Tiene una propiedad A que es igual a 10 y es de tipo entero, pero esa propiedad no es estática. Tenemos la propiedad B, que también es un entero que contiene ya los valores directamente asignados, 5, pero B sí es estático. Eso quiere decir que B se podrá usar directamente sin ningún problema. Y creo la clase interna, que es de tipo estática, static class. Y dentro del constructor de esa clase, ¿sí? Ahí está interna, este código que está aquí es el constructor. No tiene public porque la clase esta no es pública. Entonces, abro llaves. Esto sería el modificador por defecto, ¿saben? Para que solamente desde la carpeta específica que la contiene se pueda hacer el llamado. Este es externo. Quiere decir que voy a crear un objeto de la clase externa, al que llamo S. O sea, estoy instanciando a la clase externa dentro de la clase interna o en el constructor de esa clase. Y aquí yo le mando a escribir el valor de A. Pero miren que tengo que utilizar el valor S del objeto externo. No puedo decir directamente print A porque me generaría un error. Pero con B, como B sí es estática y la clase también es estática, pues puedo hacerlo. Y aquí está el main, en la misma clase está constituido el método main, que también es estático, mírenlo. O sea que no tengo por qué crear un objeto externo para poder usar el main. Llamo directamente a la clase interna para que se ejecute. Claro, ¿por qué la puedo llamar? Porque estoy dentro de la misma clase. Si estuviera por fuera, no lo podría llamar. Tendría que crear un método acá interno que llamara a la clase. Entonces vamos a probar a mostrarles ese código funcionando. Muy bien, aquí tenemos entonces el código que estamos viendo allá, que les puse, la llamé interna 1 para que no se confundiera con la otra clase interna externa que tengo acá. Y aquí está creado todos los elementos, pero lo demás todo está idéntico. Entonces, ya esta clase la tengo compilada. Vamos a verla funcionando. Recuerden que A tiene el valor de 10 y B tiene el valor de 5, que es lo que se imprime en pantalla. Entonces le decimos Java externa 1.
para que se ejecute. Y listo. Se imprime el valor de 10 y se imprime el valor de 5. Porque eso es lo que dice el código system.out.println s.a. ¿Por qué s.a? Porque la variable a no es estática, así que hay que instanciarla y crear un objeto. Miren lo que pasa, por ejemplo, si yo le quito y hago que llamo a la variable a exactamente igual a como estoy llamando a la variable b. Debemos volver a compilar a 1.java y ahí está el error. Me está diciendo, en la línea 7 tienes un error. Tienes una variable a no estática que no puede ser referenciada desde un contexto estático. ¿Cuál es el contexto estático? Pues la clase interna que es estática, tiene la palabra static. Entonces él dice, no puedo mandar a imprimir A porque la variable no es estática. Entonces tengo dos opciones. O hago que la variable A sea estática o la llamo directamente desde el objeto. Vamos a hacer que A sea estática. Entonces le ponemos aquí la palabra static. ¿Listo? En cuyo caso esta línea ya se vuelve obsoleta, ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque todos los métodos son estáticos, todas las propiedades que están ahí son estáticas. Compilamos y ahora sí. Si la llamo a ejecutar, pues ejecuta las operaciones de manera convencional. Entonces, esa es una particularidad de las clases estáticas, señores. Incluso es una particularidad de todos los elementos que sean estáticos. Entonces no se preocupen, más adelante comenzaremos a utilizar estos elementos estáticos. Y voy a explicarles también más adelante por qué el método main tiene que ser estático. Porque si ya entendieron el concepto, pues ya deberían tener claro el por qué tiene que ser estático. Muy bien, ahora pasemos a las clases internas miembro. Básicamente en esta clase, ¿verdad? Se considera un elemento más de la clase externa, como si fuera un método, una propiedad más. Con lo cual puede tener libre acceso a métodos y atributos de su clase externa, ¿verdad? Hasta los que sean privados, porque como estoy dentro de la clase, puedo llamar a esos elementos sin ningún problema. No se pueden definir variables ni métodos estáticos dentro de este tipo de clase, a no ser que sean algún tipo de constante. ¿Por qué? Porque como toca instanciar la clase, una particularidad que tienen los elementos estáticos, que se basan en la clase directamente, es que por lo general ellos no cambian. El problema de una propiedad estática dentro de una clase, digamos que implicaría que esa propiedad va a ser, digamos que no va a tener un cambio de sustancial no va a tener un cambio dentro de la ejecución de la aplicación del problema. Por lo tanto, si el valor no va a ser constante, o sea, va a estar cambiando, no va a poder ser instanciado desde la clase interna como elemento estático. Para eso, mejor entonces utilizamos una clase interna estática. ¿Cómo se declara? Pues como cualquier clase, como ya hemos visto, clase interna, no se determina, digamos que la palabra estático, obviamente. Podemos poner el modificador private si queremos también, para darle mayor privacidad a ese elemento y que solamente se pueda manejar desde el elemento interno. Entonces, para acceder a los métodos y atributos de esta clase, digámoslo así, debemos instanciar la clase interna también. Entonces, creamos clase externa, la llamamos externa y decimos new clase externa. Con eso creamos un objeto de esa clase. ¿Saben? Ahora, voy a instanciar a la clase interna para manipularla también. La llamo desde la clase externa, así como llamé las clases estáticas. Pero miren cómo llamo acá al elemento. Interna igual a externa, que es el objeto que creé acá arriba. Este que creé aquí. Punto new y llamo al constructor de la clase interna. Porque solamente se puede manipular desde la clase externa.
Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la clase externa que está aquí, ¿cierto? Que tiene un valor privado A igual a 10. Y aquí tiene su constructor. El constructor de la clase externa instancia a la clase interna. Él lo puede hacer porque está dentro de su propia clase, ¿no? Interna AB igual a new interna. Y llama al método ab.método, ¿sí? Que es que este método, ¿dónde está? Está aquí en la clase interna. ¿Sí? Si se llamara desde afuera, tocaría crear externa.interna AC igual a new externa.interna AC y llamamos al método AC.método que imprimiría lo mismo, el valor de A. O sea, estos dos van a dar exactamente el mismo resultado. Y aquí yo estoy llamando directamente desde el método main solamente al constructor de la clase externa acá. Como este llama al método de la clase interna, ya automáticamente en este llamado está todo. Está toda la ejecución en este caso. Vamos a mostrarles el código funcionando. Aquí tenemos el código de esa clase, ¿verdad? Le puse externa 2 para evitar los conflictos. Y vamos a ponerlo a correr. Java externa 2. Y ya está compilado. Y listo. Miren que imprime las dos veces el mismo valor 10. Porque el método se está llamando desde dos diferentes ámbitos. Desde el ámbito de la clase interna y como si se estuviera llamando desde una clase externa. Ahora, una clase interna de método. Pues en este caso, la clase solo podrá ser instanciada dentro de ese método. O sea, ya no estamos creándola como un miembro de una clase, sino como un elemento dentro de un método. ¿Vieron? Entonces dice aquí, anteriormente una clase interna de método solo podía acceder a las variables locales del método si eran de tipo final. ¿Qué quiere decir que sean de tipo final o final? Sencillo. En Java, los elementos que sean de tipo final son elementos que ya no pueden ser modificados. No podrán ser alterados a través de técnicas como polimorfismo, de las que vamos a hablar más adelante. E incluso las propiedades no pueden cambiar de valor. O sea, tú le asignas un valor X a una propiedad cualquiera de tipo final y esa propiedad automáticamente se vuelve una constante. Es más, si revisan en la API de Java, por ejemplo, la declaración de la constante pi, la que se utiliza en la clase map, verán que la constante pi o el valor de pi, que es 3.1416 o 3.141592 algo, está definido como public static final double pi igual a el valor específico. ¿Por qué? Porque para que sea una constante no debe poder ser modificada. Y por eso se tiene que colocar el modificador final o final en la declaración del elemento. Y anteriormente, en las versiones anteriores de Java, pues solamente podías acceder a esas variables si eran constantes. Actualmente ya no hay problema, pueden acceder sin ningún problema a la variable que no sea final, siempre y cuando el valor de esa variable no se modifique. O sea, se mantenga ahí. Entonces, en este caso, señores, la clase tiene que ser creada dentro de la codificación de un método. Y una vez el método termina o finaliza, la clase desaparece. Entonces, aquí tenemos la clase A, private INTA con un valor de 10. Aquí tenemos incluso un elemento estático B de 5. Creamos aquí un método llamado método. Creamos una variable final, se le puso final, ajá, listo, no importa, pero que esté o no esté no afectará el funcionamiento del programa. Y el valor entero x igual a 0. Dentro del método, miren, porque aquí están las llaves de apertura y las llaves de cierre del método están acá. El método todavía no se ha cerrado. Entonces, en este caso decimos void, otro método que vayamos a codificar. En este caso, otro método de la clase B, en este caso, que sería o sea, este método está contenido dentro de este método. Y este método imprime el valor de A,
imprime el valor de B, imprime el valor de X. ¿Listo? Miren que puedo llamar a A sin ser estática, puedo llamar a B siendo estática y puedo llamar a X internamente acá también, sin ningún problema. Y a pesar de que los elementos son privados. Y acá por fuera, ya cerrando el método como tal, creo un objeto de tipo B. Ah, no, perdón, el método lo estoy cerrando acá abajo. Aquí estoy cerrando este método y estoy cerrando la clase. Pero dentro del propio método estoy creando el objeto de tipo B, que se llama IN. Y desde aquí llamo a otro método. Entonces miren acá, se cierra el método como tal y creo aquí desde el main un objeto de tipo A. Miren esa forma de llamar al constructor. Creo el objeto del tipo A sin ponerle un nombre. Miren que no le he puesto nombre. Ojo, eso no lo hace una clase anónima, sino más bien un objeto anónimo. Porque no le estoy poniendo nombre, estoy creándolo directamente. Y después del constructor, enseguida llamo al método. También lo puedo hacer. Para que vean la flexibilidad en el manejo de estos lenguajes. Que no tiene que ser siempre la clase tal igual a new. No, eso no, aquí digamos que no hay nada obligatorio. Lo que sí es que tenemos que tener claro que se deberá crear el elemento. En este caso sin nombre. ¿Listo? Y directamente llamamos al método enseguida ahí cuando se está generando el constructor. Bueno, veamos este ejemplo. Bueno, entonces tenemos la clase, la propiedad A con el valor de 10, la propiedad B con el valor de 5 y la X con el valor de 0. ¿Listo? Entonces, ya aquí la clase B crea un método llamado otro método. ¿Sí? Obviamente, como la clase B es interna de método, solamente funcionará dentro del método. Si la llamo por fuera, no podrá ser utilizada. Y desde acá llamamos a la clase, al método de la clase A, que internamente crea la clase y llama al método enseguida otro método porque aquí lo está llamando. Entonces llamamos en este caso a la clase A. Y ahí está, se imprimen los tres valores. O sea, desde afuera se está llamando a la clase, al método de la clase externa que automáticamente crea la clase interna y llama a los métodos de la clase interna. Este tipo de codificación se usa mucho también, se usa mucho en el manejo de interfaces gráficas. ¿Oyeron? Entonces, aquí estamos creando el constructor por defecto de la clase B, que obviamente como no está definido ni tiene otro constructor, él crea el constructor por defecto y llama enseguida aquí al método. Vamos a sacar este código de aquí. Y vamos a ponerlo por acá afuera, fuera del método. Compilamos y ahí está el error. ¿Sí? Porque no se puede crear el objeto por fuera del método. Incluso podría crear otro método ahí externo para que se llamara, pero no se puede porque el método no pertenece a esa clase. Bueno, pasemos ahora a las clases internas anónimas. ¿Listo? Este es un caso, digamos que es más extraño porque se trabaja con una clase que no tiene nombre. ¿Vieron? Vamos a manejarlo de dos formas. Uno, utilizando la clase con nombre, creándola con nombre y manipulándola anónimamente dentro de otra clase. Y otra, manejándola completamente anónima. Entonces, en este caso, la clase anónima es una clase sin nombre que se define en la misma línea de código donde se crea el objeto. En el propio punto en el que se va a crear el objeto, en ese mismo elemento particular, en el constructor, se puede crear la clase particularmente. Esta operación se lleva a cabo en el interior del método de otra clase. Por ello, obviamente es una clase interna. Esto se maneja mucho en el manejo de eventos, ¿oyeron? También. Entonces, acá en la clase anónima siempre debe ser una subclase de una clase ya existente, obviamente, porque tiene que ser una clase interna. Sí, o sea que toda clase anónima es automáticamente interna. Entonces, la sintaxis de esta clase, ¿cómo sería?
Se trabaja con la clase externa, la superclase tal clase igual a new constructor de esa superclase. Y miren que no se pone un punto y coma, sino que se abre un paréntesis, una llaves. Y aquí se define la clase anónima. ¿Listo? Dentro de la llamada a la creación de la clase. Se cierran las llaves y se finaliza la línea completa de todo este código con el punto y coma. ¿Listo? Entonces hay que poner ese punto y coma al final de las llaves, porque a la larga todo esto es un código de esta declaración que está aquí. O sea que durante la declaración de esta clase, durante la creación en memoria de esta clase, se crea la clase anónima de manera automática. Entonces, aquí, esta es la explicación de lo que estaba diciendo. La definición de la clase anónima se lleva a una línea de código y todo se deberá finalizar con el punto y coma al final de la declaración. Solamente podrá acceder a los métodos de la clase que se hayan heredado, sobrescrito o implementado. O sea, heredado porque lo adquirieron de otra clase de la cual heredan. Sobrescrito porque se les aplicó polimorfismo y se modificó un método de otra clase que fue heredado también. O implementado porque se creó un elemento de esa clase y se instanció el objeto. Entonces, normalmente se utilizan cada vez que se necesite reemplazar, por ejemplo, el método de una clase o de una interfaz. Pero no confundamos interfaz con interfaz gráfica. ¿Oyeron? Se aplica mucho en técnicas de polimorfismo, pero la interfaz en este caso es una clase que es completamente abstracta. Aquí tenemos una forma de utilizarlo. Por ejemplo, tenemos una clase aquí que llamamos anónima interna, que está por fuera de la clase externa. ¿Listo? O sea que serían como dos clases normales. Esta clase anónima interna tiene el método método que pone aquí mensaje que será sobrescrito. Si llamo directamente a anónima interna, se escribe mensaje que será sobrescrito. Pero aquí con la clase externa, ¿cierto? Que tiene el main, creo automáticamente un objeto de la clase interna que está acá. ¿Sí? Y en la declaración, miren aquí abro llaves y enseguida modifico el método de la clase interna. Lo cambio. Este método lo cambio por este que está aquí. Y lo que se va a imprimir en pantalla es mensaje sobrescrito. Entonces, cuando yo llame aquí a interna.método, se va a ejecutar el código y va a aparecer mensaje sobrescrito. Vamos a correrlo para ver cómo funciona. Aquí tenemos la clase anónima interna, ¿cierto? Que tiene el mensaje que será sobrescrito. Y aquí tenemos la creación de la clase externa. Entonces, hay que compilar una y compilar la otra para que esto funcione. Entonces decimos Java clase externa, que es la que tiene el main. Y miren que el mensaje que aparece es mensaje sobrescrito. No aparece el mensaje original de la clase. ¿Por qué? Porque fue modificado rápidamente durante la creación de la clase interna, en este caso, de la clase anónima interna. ¿Sí? Miren, es posible encontrar una clase anónima que hace parte de un argumento, o sea, de un parámetro particular de un método. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el método, objeto.método y entre paréntesis, new class. Se está creando la clase como parámetro del método y automáticamente se está llamando aquí a otro método interno para que se ejecute. ¿Sí? Se está declarando otro método que va a ser ejecutado durante la creación de la clase. Pero ya no se está creando como acá, de manera aquí interna dentro de la clase se está creando la otra, sino que cuando se está declarando el método, o sea, sería como aquí en este punto de acá, aquí se está creando la nueva clase y no se le está poniendo un nombre. Esta sí es completamente anónima. Aquí tenemos, por ejemplo, una forma de utilizarlo. Tenemos la interfaz mensaje. Miren que ya no dice class, sino dice interface. Una interfaz es una clase que tiene métodos, pero no están definidos. Solo se dice que solo están firmados. Miren el método. Public string saludo. Punto y coma. Listo. No tiene llaves de apertura ni código, nada. Solamente dice punto y coma.
Las interfaces, como vamos a ver en la próxima clase, que vamos a hablar de clases abstractas, no pueden crearse objetos basados en ellas. O sea, no se pueden instanciar. Para eso hay que crear una clase basada en la interfaz. Ahora, esta clase, bueno, perdón, las interfaces las vamos a ver cuando estemos hablando del tema de herencia, disculpen. En este caso, estamos creando la clase. Se está llamando aquí a un método dentro de la clase que es mostrar mensaje, ¿sí? Que recibe, miren lo que recibe el mostrar mensaje. Recibe un objeto de tipo mensaje, o sea, un objeto de tipo interfaz. Pero el detalle está en que el método aquí, por lo general, lo que se está imprimiendo en pantalla, llama al método saludo, pero es que el método saludo no tiene código. Entonces, ¿qué va a ejecutar ese método saludo? Pues sencillo, acá abajo se está declarando lo que va a ser el método saludo. Y miren cómo se declararía en este caso usando una clase anónima. Ojo, esta no es la única forma de manejar interfaces. Creamos un objeto, ¿listo? Nueva clase. Llamamos al método mostrar mensaje de la clase que automáticamente necesita, miren que aquí se necesita un objeto de tipo mensaje, pero no tenemos un objeto de tipo mensaje. Entonces aquí se está creando new mensaje, ¿sí? Abrimos las paréntesis y esos paréntesis, ¿dónde se están cerrando? Acá abajo, al final de todo el código. Y ahí está el punto y coma de ese final de línea. Entonces le decimos aquí, objeto.mostrar mensaje, entre paréntesis, crea un nuevo mensaje, pero como no tenemos este método definido, pues toca crearlo. Entonces abrimos aquí las llaves, ¿sí? De la clase anónima en este caso, y definimos el método saludo. Aquí lo estamos definiendo, lo estamos construyendo. Ya aquí le estamos diciendo qué es lo que va a hacer en sí. ¿Por qué se maneja de esta manera? Porque resulta que puede haber diferentes formas de manejar el mensaje y cada elemento que use a esta clase, a esta interfaz, definirá cómo va a manejar el saludo, ¿sí? Solamente se sabe que todos los mensajes deben tener un saludo, pero no se sabe cómo debe ser ese saludo. Entonces, desde acá se está definiendo cómo va a ser el saludo. En este caso, el hola mundo. ¿Ya ven? Entonces, lo interesante aquí es esto. Se abre el paréntesis, se crea el objeto mensaje, porque es que aquí están esperando un objeto de tipo mensaje. Ahora, ¿que pude haber creado el objeto acá arriba? Sí, claro que sí, pude haber creado el objeto, pude haber creado un objeto que implemente la interfase. Puedo haberlo hecho de muchas maneras, pero quisieron hacerlo de esta forma porque ahorra código, se hace el código más corto y se crea una clase anónima que se carga en memoria, se ejecuta y finaliza y se deshace y es eliminada por el elemento conocido como el garbage collector del sistema Java. ¿Qué es el garbage collector? El recolector de basura. Un elemento del compilador o de la máquina virtual de Java, perdón, que se encarga de eliminar las clases y los valores en memoria que ya no se necesiten y que no fueron destruidos por el programador. Entonces el garbage collector se ejecuta cada cierto tiempo, hagan de cuenta, pasa el camión de la basura y se lleva lo que no sirve. ¿Listo? Eso para liberar recursos porque los programadores actualmente tienen unas malas costumbres y normalmente tienden a no liberar recursos. Entonces los elementos actuales se encargaron de generar entornos para eliminar esos recursos innecesarios para evitar el consumo innecesario de memoria en los equipos, en los programas. Entonces digamos que aquí creamos el objeto ni un mensaje y definimos enseguida el constructor no, el método del saludo que no estaba definido en la interfaz. Y decimos que va a contener el retorno hola mundo. ¿Vale? Cerramos las llaves del método, cerramos las llaves de la creación de la clase y cerramos el paréntesis de este que está aquí del método mostrar mensaje. Y el punto y coma. Entonces, todo esto es como si fuera una sola línea de código. ¿Vale? Cerramos las llaves del método main y cerramos las llaves de la clase. Bueno, veámoslo funcionando. Aquí tenemos la interfaz mensaje. Miren que no tiene el método, pero no lo tiene así con llaves. Aquí, o sea, aquí está llave, entonces abre, cierra, no tiene nada de eso. Sino simplemente el método está
definido, pero no está codificado. Se dice el método está firmado. O sea, lo que indica es que el método tiene que tener esta estructura. Public, string, saludo. Así tiene que declararse cuando se construya. Y es así como está definido aquí. Public, string, saludo. Entonces, aquí estamos creando el método mostrar mensajes que llama al método saludo de la clase, digamos que, de la clase mensaje. El problema es que el método no está definido, entonces aquí lo definimos. Todo esto es como si yo hiciera todo esto o como si hiciera algo como esto. Paréntesis. Entonces, hagámoslo correr para ver. Java, clase, se llamó así. Y listo, salió el mensaje hola mundo. Aprovechando que estamos aquí, veamos cómo se construyeron las clases. Miren lo que les dije de las clases internas estas que están aquí, que se definen. Clase externa, signo pesos, interna, punto clase. ¿Saben? Aquí se definió una clase interna, como es anónima, pues no tiene nombre, se le puso 1, igual que aquí. Clase externa 2 pesos, interna, punto clase. Entonces, si llegan a ver algo como eso en sus archivos de sus programas, es porque se está creando una clase interna dentro de una clase externa. Muchas veces lo van a ver mucho en el manejo de interfaces gráficas. Bueno, ese era el manejo de lo que eran clases internas. Básicamente, digamos que los diferentes tipos de clases internas que se pueden utilizar. Vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio ya más práctico de manejo de una clase interna a través de la creación de una clase que maneje una clase interna para construir una dirección de una casa. ¿Vieron? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una clase que va a manejar unos datos, por ejemplo, de un estudiante. La clase se va a llamar estudiante. Y vamos a crear internamente dentro de esa clase una clase dirección para crear la dirección. Pues sabemos que las direcciones pueden tener calles, carreras, sí, tienen unas diferentes formas de representarse. Entonces vamos a usar la forma simple de manejar estos datos. Y digamos que la idea es que la dirección se construya con base en los elementos que se indicaron y que se manipule como una propiedad o un valor más del estudiante como tal. Y lo manejemos a través de una clase interna. Entonces, creen en sus NetBeans o en sus JCreators por un proyecto, llámenlo como ustedes lo vayan a llamar. Y dentro de ese proyecto crean una clase estudiante. Yo voy a ir creando el archivo estudiante aquí. Vamos a meterlo aquí con las demás clases. Estudiante.java. Muy bien, creamos la clase public class estudiante. Abrimos y cerramos nuestras respectivas llaves. Y les definimos las diferentes propiedades que vamos a manejar. Vamos a poner, por ejemplo, private string nombre para el nombre, private string, perdón, apellido para el apellido, private int edad para poner la edad del estudiante y private un objeto de tipo dirección al que vamos a llamar dirección en minúscula, ¿no? Para diferenciarlo. Sabemos que con D mayúscula es la clase. Bueno, creamos los constructores. El constructor por defecto que no va a hacer nada. Y vamos a crear un constructor nuevo que va a recibir los parámetros del nombre, apellido, la edad y los parámetros de la dirección.
pero entonces los parámetros de la dirección van a manejarse de la siguiente forma. Por espacio le voy a dar Enter aquí y se van a manejar con un char que va a ser el tipo de dirección. Básicamente el tipo de dirección es decir, si vives en la calle o en la carrera. Por ejemplo, o sea, estamos haciéndolo lo más simple posible. Sé que hay direcciones más complejas e incluso en algunas ciudades donde no es calle o carrera, sino diagonal o avenida y cosas por el estilo, pero solamente estamos haciendo un ejercicio aquí. Un string para el valor de la calle, un string para el valor de la carrera y un int para el número de la casa ya específicamente. Eso, con esos 4 valores se armarán las direcciones. Entonces, ahí estamos creando el constructor que va a recibir, miren, todo ese montón de parámetros que puede recibir ese constructor. Y decimos entonces this.nombre igual a nombre, porque las propiedades se llaman igual a los parámetros recibidos. Entonces, por obligación tengo que usar la palabra this.apellido igual a apellido, this.edad igual a edad, perdón. Y dirección, que en este caso es un objeto que va a ser interno, va a ser igual a new dirección. Vamos a llamar directamente al constructor que manda enseguida el char. Entonces le vamos a mandar el tipo, coma, la calle, coma, la carrera, coma, el número. Para que se haga un llamado, que estos parámetros se le manden después aquí como parámetros del constructor al objeto dirección enseguida, a la clase dirección, para que se haga el llamado interno aquí enseguida a los elementos, ¿sí? Sería como una especie de retrollamado si eso fuera una función. Entonces, ese es el constructor que tiene los parámetros para la creación de los elementos. Entonces, miren cómo estamos creando una clase ahí interna del objeto de tipo dirección. Si esa clase fuera una clase externa también por fuera, tuviera su propia clase, pues aquí estaríamos hablando de una relación de composición. Bueno, ahora creemos los métodos set y get. Vamos a crearlos aquí. Nombre, perdón. Un nombre. Private string. Get apellido. Return apellido. Perdón, estoy poniendo los private, debe ser public. Disculpen, señores. Se tienen que poder llamar desde afuera. Public int get edad. Return edad. Y la dirección public de tipo dirección. Entonces, get dirección. Retornamos el objeto dirección. Ya sabemos que tendríamos que llamar internamente a los métodos respectivos de que queremos de la dirección. Ahora los métodos set. Public void set. Nombre, que recibe un nombre. Punto nombre igual a nombre.
apellido, string, apellido, edad, tipo INT, y la dirección. En este caso, recordemos que la dirección se va a manejar desde otro objeto, así que toca mandarle los parámetros específicos. Char para el tipo, string para el valor de la calle, otro string para el valor de la carrera y un int para el número de la casa. Y hacemos lo mismo que hicimos en el constructor. Declaramos el objeto dirección a new dirección. Mandamos los valores tipo, calle, carrera y número. Muy bien, vamos a crear ahora, señores, un método que se ve en mucha documentación, en muchos ejercicios, que es un método llamado toString. Es un método que se utiliza para escribir todo el contenido de una clase en una sola llamada. Vamos a darle una estructura particular y ese método se tiene que definir de esta forma: public string to string. Ese método toString viene adquirido de una clase que se llama Object, que es la clase principal de la cual heredan todas las clases en Java. O sea, todas las clases tienen un método toString, pero lo vamos a modificar, lo vamos a sobreescribir, se le llama a esa característica. Y simplemente vamos a retornarlo de esta manera. Return. Vamos a poner un texto aquí que diga, simplemente para que nos vayamos acostumbrando a él y cuando lo identifiquemos en algunas documentaciones que lleguemos a encontrar, entendamos por qué se está usando, o sea, para qué se está usando. Y miren esto. Les voy a mostrar aquí un código, \n minúscula, para que me haga un enter ahí mismo enseguida. El \n es salto de línea y retorno de carro, enter. Y puedo comenzar a poner aquí los valores, voy a hacerlo aquí entre corchetes. Nombre igual, y lo concateno con el contenido de la variable nombre. Más, y aquí comienzo a jugar con los textos. Entonces, a concatenar. También es algo de lo que se tienen que acostumbrar porque se lo van a usar mucho en sus estructuras. Un salto de línea aquí para que debajo del nombre ponga el apellido. Lo estoy poniendo todo en una sola estructura. Más apellido. Vamos a dar aquí un enter para continuar en la línea de abajo. Más comillas. Y aquí uno tiene que ir con mucho cuidado, señores, para no equivocarse. Por lo menos me faltó cerrar aquí los corchetes. El apellido. Y ahora abro los corchetes de la edad. Más, debo estar seguro de estar cerrando bien las comillas. Y este es el juego aquí. Abrir comillas, cerrar comillas, abrir comillas, cerrar comillas. Y entonces en este caso, pues llamamos a la variable edad. Más, abrimos comillas, cerramos el corchete de la edad, hacemos el salto de línea
colocamos aquí la dirección. Y aquí llamamos a nuestro objeto dirección, el cual también va a tener un método toString. Lo llamamos para que nos imprima la dirección en el formato en que él la tenga gestionada. Más. Y cerramos los corchetes de la dirección y hasta aquí llegó lo que vamos a imprimir con el toString. Ojo, la S va en mayúscula. Como este método se hereda de otro, yo puedo definir y decir, pero sabes que la persona se puede equivocar y podría hacer esto, tu string con S minúscula, en cuyo caso ya no es el mismo método que el que viene de la clase Object. Ya sería otro método distinto. Entonces, ¿cómo hago para obligar a la persona a que tenga que llamarlo exactamente igual? Pues le puedo poner acá arriba, y eso es algo también que van a ver en muchos toString. Le pongo acá arriba @ override, con la O en mayúscula. ¿Sí? Con eso estoy obligando a que tengo que llamarlo exactamente igual a cómo se llama por herencia. O sea, estoy obligándolo al polimorfismo. Este concepto lo vamos a profundizar más adelante. Por ahora quiero que lo vean para que se den cuenta que si comienzan a buscar algunas documentaciones, van a ver ese @ override y van a ver esos métodos toString y algunos otros métodos adicionales. Porque no solamente se usa con el toString. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora creemos la clase. Entonces le decimos class dirección. Abrimos nuestras llaves y aquí estamos creando ya nuestra clase interna. La dirección va a recibir unas propiedades tipo, calle, carrera, número. Y con esto va a armar todo el contenido de la clase. Todas las propiedades. Vamos a crear entonces ahora el constructor de tipo público. Ya no por default. Dirección. Ar. Tipo. String calle. String carrera. Int número. Y se lo enviamos a los respectivos parámetros. This.tipo igual a tipo, perdón, aquí falta el punto, this.calle igual a calle, this.carrera igual a carrera y this.número igual a número. Es lo que va a recibir el constructor. Asignarle los valores a la dirección. Y creamos también nuestro método toString para la clase. Public string toString con S mayúscula. Si no lo coloco con S mayúscula no me va a dejar hacer nada, porque se tiene que llamar igual al método de la clase Object. Y aquí validamos el tipo. Si la variable tipo es igual a la C mayúscula, ¿cierto? Digamos que la C va a ser para la calle y la K para la carrera. Entonces, en este caso podemos hacer esta comparación. Como C, ojo, tienen que ser comillas simples, ojo con esto, porque es de tipo char y los objetos de tipo char, perdón, las variables de tipo char en Java se manejan con comillas simples. Los strings se manejan con comillas dobles, ¿oyeron?
Y puedo hacer esta comparación igual porque es un char y no un string. Con los strings no puedo usar el igual. Tengo que usar una variable, un método que se llama toEquals, o equals, perdón. ¿Sí? El objeto .equals para hacer la comparación, porque es que string es una clase. Así que deberé comparar el contenido de la clase y no la clase como tal. Entonces, en este caso, si esto es una C, le decimos return y nos devolverá enseguida calle, espacio, el número de la calle, ¿sí? O el nombre con todo lo que tiene la calle, numeral, tal cosa. Numeral, carrera, más el guión de separación, más el número. Si no, sí, tipo igualas acá, perdón, con comillas simples, acá. Entonces, en este caso, return, carrera, la calle, más el número. Y podemos poner aquí un si no, return, tipo de dirección inválida, por ejemplo. Ya porque queremos mandar los mensajes enseguida. O yo podría poner también un método que fuera string dirección, perdón, get dirección completa o get dirección y mandarte esto también junto acá. Pero quise manejarlo con el toString para que también vieran ese tipo de, esa posibilidad. Entonces, ese es el contenido de esta clase. Muy bien, creemos entonces la clase que va a contener el main para que probemos el uso de la clase interna aquí enseguida. Entonces, creamos una clase nueva. Voy a llamarla principal. Principal Java. Y vamos a crearla aquí. Public class principal. Y aquí viene su public static void main string args. Y vamos a crear enseguida aquí los valores, el objeto estudiante. Estudiante igual a new estudiante. Vamos a usar el constructor por defecto. Y simplemente comenzamos a pedir los valores. Podemos llamar a la clase scanner para pedirle los datos. Llamar aquí a la clase scanner. Perdón. Import java.util.scanner. Creamos el objeto scanner. New scanner system.in. Y comenzamos a poner los mensajes en pantalla. System.out.print. Digite el nombre del estudiante. Y podemos capturarlo en una variable
o simplemente desde el objeto estudiante.setNombre, y aquí le decimos scanner.nextLine para que pueda soportar más de un nombre. Y ya con eso capturo el nombre y automáticamente se lo asigno a la variable, al método. Y me ahorro la creación de una variable, digámoslo así. System.out.print digite el apellido del estudiante y estudiante.set apellido sc.nextLine también para llamar al apellido. Digite, perdón, las comillas. Digite la edad del estudiante. Y aquí sería estudiante.set edad. Pero como la edad es un entero, entonces le decimos next int. Perdón. En la tecla F11 sin querer. Listo. Y como llamamos al nextInt y en estos puntos la máquina de Java tiende a poner problemas con la clase scanner, vamos a llamar aquí a un método nextLine solo, sin hacer nada con él, para evitar que se vaya a saltar una de las lecturas de la clase scanner. Esto se usará cada vez que llamemos a una variable que captura un valor numérico como entero, como double. Pues es la recomendación para que no se salte la captura del próximo dato. Entonces, ahora vamos a pedir la dirección. Entonces decimos aquí .out.print ln, aquí sí le voy a poner ln, digite la dirección según el siguiente formato. System.out.print ln, tipo de dirección, calle, y ponemos aquí C, carrera, ponemos K, para que la gente sepa que tiene que poner el C o K según si es la calle o la carrera. Y en este caso, pues sí necesitamos aquí crear una variable char, que sería tipo, por ejemplo, igual a scanner.next. No recuerdo si las clases debe tener un next char, ¿verdad? Que va a ser el valor que va a capturar. Viene ahora lo que es, por ejemplo, digite el número de la calle. Calle igual a sc.next. Porque, bueno, pues next solamente porque va a ser solamente una palabra. System.out.print digite
el número de la carrera string carrera igual a sc.next también en .out.print digite el número de la casa. Y sería int número igual a sc.nextInt, porque es de tipo entero. Bueno, el método, no existe un método nextChar, entonces la forma de utilizarlo es así. Next para que capture un string y llamas automáticamente a un método heredado de object que es char_add. Le dices que capture el primer carácter de ese string. Recuerden que un string, perdón, entre paréntesis, recuerden que un string es un vector de chars. Entonces le decimos aquí, con el método char_add, le decimos que nos capture la primera casilla de ese string, que va a ser obviamente la letra C o la letra K. Lo que tocaría hacer porque no hay un método nextChar. Yo no recordaba si había un método nextChar en la clase Scanner. Entonces ya busqué en la API de Java y no hay. Entonces toca hacerlo de esta manera. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es asignarle la dirección. Estudiante.set dirección y le mandamos los parámetros que son tipo, calle, carrera, número, para que los reciba allá en el set dirección, cree o llame al constructor de la clase y automáticamente cree los valores. Y miren la ventaja del método toString. Como ya devuelve un string, system.out.println y le decimos aquí estudiante.toString, que ya tiene el formato en el que yo quiero que salga la información. Ojo, si quiero que salga en otro formato, pues ya me toca pues modificarlo de otra manera. Bueno, vamos a compilar estas clases a ver cómo funciona. Muy bien, compilamos javac estudiante.java y principal.java para compilar las dos enseguida. Errores, bueno, hay un error en la línea 37, public void, la palabra public está mal escrita y dice que hay un retorno requerido para hacer apellido. Vamos a verificar ese error en la clase estudiante, obviamente. Aquí está diciendo que los errores están ahí. Aquí obviamente public, ya con eso se deberá corregir también el otro, el void. Nuevamente compilamos. Listo, esta vez todo compiló sin ningún problema. Llamemos a la clase principal. Nombre del estudiante, Jorge. Apellido, Pérez. Edad del estudiante, 23. Digite la dirección según el siguiente formato. Tipo de dirección, calle, bueno, o carrera, vamos a decir calle. Digite el número de la calle, 23. Digite el número de la carrera, 21. Número de la casa, 45. Entonces miren cómo aparece el toString. Miren cómo aparece el toString. Estudiante en mayúscula porque lo pusimos así. Y comienza el /n, hace el enter. A pesar de que lo pusimos todo en una sola línea, con el /n se va ejecutando la tecla enter.
entre corchetes, nombre Jorge, apellido Pérez, edad 23. Y miren, la dirección sale enseguida en el formato calle, porque dijimos que era tipo C, tipo calle, o sea que en la casa la persona vivía en la calle. Entonces, calle 23, número 21, raya 45. Y listo. Entonces, la dirección se gestiona desde una clase interna para darle un procesamiento específico a ese elemento particular. Podríamos hacer lo mismo con el teléfono, podríamos, sí, pero también lo podríamos manejar desde clases externas, pero quisimos manejarlo desde una clase interna. Bueno, señores, ese era el tema de las clases internas. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy. Ya nos veríamos en la próxima clase para ver otros tipos de relaciones.